Puse a grabar, ¿sí? Ahí sí. Bueno, bienvenidos a todos, todas. Hoy vamos a ver dentro del seminario de biomatemática la charla de la doctora Karina Vilches Pons, que es doctorada en matemática con doble titulación en Chile y en Francia, y es licenciada y magíster en matemática. Su charla, Is it possible that mathematical models complement therapeutic schemes to improve cancer treatment? Empieza ahora, los dejo con ella. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con todas. Les comento, esta es una pregunta que me he venido haciendo hace algún tiempo. Desde mi tesis de doctorado he trabajado en un modelo que ha ido evolucionando en su complejidad y que de algún modo modela la interacción entre células tumorales y células benignas y otras células del sistema inmunológico a través de distintos mecanismos de comunicación, específicamente en el punto donde hay un cambio de nivel del cáncer. Entonces vamos a ver un contexto biológico, vamos a hablar en este caso de la migración celular colectiva y de la progresión tumoral. Además, también vamos a hablar de los modelos matemáticos en este contexto de migración colectiva y de la progresión tumoral. Y también vamos a revisar el modelo fenomenológico que estoy proponiendo y los futuros trabajos que pretendo realizar para poder evaluarlo. Primero, en el cáncer es una enfermedad que afecta a la salud pública mundial, es la primera causa de muerte en Chile después del COVID en los últimos años, y entre los más frecuentes encontramos los tumores malignos de mama, próstata y estómago. En general, la escala que tenemos en el cáncer son varias escalas. Tenemos una escala molecular donde hay interacción de químicos, también tenemos la escala celular, donde ya vemos interacciones entre poblaciones celulares individuales, y después tenemos la evolución a lo que es la parte del organismo o de los órganos. ¿Dónde se modela principalmente el cáncer? El cáncer está modelado a nivel celular, de escala celular, y se incluyen variables que representan las interacciones moleculares para poder llegar a deducciones analíticas que permitan trabajar a un nivel de órgano o de organismo. El contexto donde se está trabajando, hay una propuesta de algunos modeladores matemáticos y también de algunos expertos en cáncer, donde proponen una nueva área disciplinar que es el modelamiento integrativo oncológico, matemático integrativo oncológico. Aquí, en un esquema general, lo que se propone es un ciclo donde involucramos diferentes escalas de análisis o diferentes miradas o focos de análisis, donde podemos tener el trabajo in vitro, que es el trabajo experimental, los estudios preclínicos están en ese caso, los estudios clínicos, las elecciones de tratamiento, ¿ya? Los modelos matemáticos efectivamente no vienen a reemplazar un modelo en específico, sino que lo que se espera es que cada uno de ellos permita complementar, personalizar y aplicar terapias de manera más efectiva, evitando, por ejemplo, muchas veces que se apliquen dosis muy altas, por ejemplo, en las quimioterapias, o que se apliquen dosis muy bajas, por ejemplo, que no se sepa. Y en realidad el modelo matemático permite generar este laboratorio o este experimento mental o virtual dentro en espacios donde la parte clínica o la parte biológica no permite visualizar. Respecto a los esquemas terapéuticos y los modelos matemáticos, en general uno puede encontrar modelos matemáticos que se aplican para personalizar, optimizar o complementar los esquemas terapéuticos. Esto para reducir los riesgos y los costos asociados.
también están los esquemas terapéuticos para el control del tumor, es decir, diseñando y empleando modelamiento matemático o también informático, elementos de inteligencia artificial, para proyectar, por ejemplo, cómo va a reaccionar un tumor a una cierta aplicación de medicamentos. También podría analizarse o bajar los costos, minimizar el costo o el volumen del tumor con la menor administración posible. Esto reduce los costos principalmente de los tratamientos de quimioterapia. Respecto a los modelos matemáticos, estos no van a pretender nunca reemplazar de algún modo otro método o tratamiento aplicado para tratar el cáncer. Más bien, su objetivo es poder complementar la mirada que se tiene del proceso y permitir, como lo decíamos en un principio, reducir los riesgos, los costos asociados y hacer que sea una terapia más eficiente que nos permita ir proyectando también los resultados. Respecto a los modelos matemáticos, también les van a permitir testear hipótesis en el laboratorio mental o ideal, que puedan incluir una gran complejidad, pero sin poner en riesgo la vida humana o a las personas. ¿Qué ocurre en la evolución tumoral? Aquí tenemos el caso del cáncer de mama. Lo que va ocurriendo es que en el estado 1, estado 2 y estado 3 no hay una transferencia de células tumorales a otros lugares del cuerpo humano. Sin embargo, el cambio de estado 3 y estado 4, que hace que un cáncer sea maligno, que sea intratable, que finalmente cause la muerte, todavía no es observable en el laboratorio, y es un proceso complejo en cascada, es decir, necesito de varias interacciones que se realicen en paralelo para que se pueda producir. Acá tenemos, por ejemplo, las células tumorales interactúan con la matriz extracelular, que es su ambiente, que le dan la estructura, el soporte. También se hacen señales químicas con las células del sistema inmune. También están los espacios ocupados por las células normales, y están los nutrientes, y están los distintos, y los vasos sanguíneos que están cerca y que son los que quieren alcanzar para que finalmente el tumor no muera, sino que se conecta al sistema vascular y pueda ser alimentado. ¿Qué ocurre? Que el tumor se reproduce, evoluciona, crece y empieza a invadir otros tejidos o la matriz extracelular. ¿Qué produce eso? Si hay ahí alguna conexión, un vaso sanguíneo, por ejemplo, va a ocurrir que va a migrar, pueden migrar células aisladas o células acopladas a otros lugares del cuerpo, encontrar un nicho y hacer una metástasis, es decir, un crecimiento tumoral nuevo. En el caso del cáncer de mama, por las venas y arterias que están cerca de los tumores, lo que ocurre generalmente es que la metástasis se produce en el pulmón o en el cerebro. ¿Qué es la migración colectiva celular? Es un tejido avanzando, no es un individuo moviéndose aleatoriamente, sino que es un tejido avanzando de manera difusiva, radialmente por ejemplo, o de manera direccionada con una deriva, con una atracción hacia un lugar donde hay alguna concentración, donde hay algún nutriente, donde hay alguna otra célula que lo llama. ¿Qué va a ocurrir? Esto es una interacción multiespecie, como ustedes lo ven en este modelo. Acá nosotros tenemos un primer paso, que es la invasión y la migración, es decir, me muevo hacia un vaso sanguíneo, me voy acercando como tejido, ¿y qué puede ocurrir? Que una de esas células pueda entrar al vaso sanguíneo y llegue a otro lugar, es decir, y salga, que sería en el paso 4, la salida, y el paso 5, que coloniza otro lugar, otro nicho donde puede reproducirse y encontrar todas las condiciones para formar otro tumor. Además, es un proceso muy coordinado, muy simultáneo en sus interacciones, presenta diferentes escalas y evoluciona en tiempo y espacio.
¿Cómo se comunican las células? Bueno, el reciente estudio, el más conocido, es siempre el quimiotaxis, donde el gradiente de algún químico que produce una de las poblaciones celulares atrae a la otra y le indica más o menos hacia dónde ir moviéndose colectivamente, como tejido, manteniendo las funciones y buscando la estructura también, en este caso, de la matriz extracelular, que es la estructura que permite que las células se adhieran y formen tejido, a través de la aptotaxis, donde las células tumorales generan sustratos que van degradando su ambiente alrededor. Esa degradación también produce un químico de respuesta que le indica a las células tumorales dónde está produciéndose la mayor degradación de la matriz extracelular para ir ocupando espacio. No puede ser 100% degradada, pero sí en una alta cantidad. No, imagínense cómo estar en una gelatina y quiero avanzar hacia los distintos lugares, entonces necesariamente tengo que ir rompiendo. Y la durotaxis, que tiene que ver con la rugosidad, con la resistencia de la matriz extracelular. Es decir, yo no voy a un lugar donde no puedo destruir, donde por ejemplo un hueso, la matriz extracelular de las células tumorales de los huesos es mucho más firme o dura que una matriz extracelular, por ejemplo, dentro de una mama o de otro órgano. ¿Cómo se ha modelado esto de la migración colectiva celular? Se ha modelado como un sistema emergente. ¿Qué es un sistema emergente? Son un sistema donde tenemos organismos individuales, donde hay reglas locales que emergen del mismo comportamiento y que produce un comportamiento colectivo y sincronizado. Las posibilidades de comunicación entre los individuos son limitadas, son interacciones más bien simples de flujo de información, como respuesta a señales químicas, respuesta a degradación, y el comportamiento colectivo de los organismos no puede ser el mismo si hubiera un individuo solo. Es decir, si yo tengo una célula tumoral aislada, no es lo mismo que tenerla en este microambiente tumoral lleno de distintos elementos, como la matriz extracelular, las células del sistema inmunológico, entre otros. Espérenme un segundito que voy a ver. Respecto al modelo de progresión tumoral, no se ve la imagen, lo vamos a mostrar, me parece que quedó en la otra, ahí está. Respecto al modelo de progresión tumoral, lo que tenemos es que, por un lado, tenemos una representación de una dimensión, donde tenemos una distribución celular, y lo que va a hacer es que la migración va a ir cambiando la estructura del tejido de la masa. Entonces también va a haber una variación de la densidad dependiendo de la posición espacial, obviamente, y va a haber una densidad mínima y máxima que tienen que ver con lo que permite la estructura. Si uno ya lo mira en un corte transversal del tumor idealizado, como vemos acá, uno podría tener el tumor sólido, que se difunde, se mantiene en su forma, o que sigue un drift o una deriva que la produce una señal externa, o que el mismo ambiente o en su interacción con el microambiente tumoral. En el caso del cáncer, se propuso hace algún tiempo el modelo de multiespecie, donde efectivamente lo que se incluyó fueron las interacciones célula con célula, es decir, la célula tumoral recluta a otro tipo de célula, en este caso los macrófagos asociados al tumor, que pueden ser reclutados en el sentido de que se hace un señalamiento
químico llamado el loop de paracrine invasion loop, que quiere decir que ambas poblaciones, en este caso las células tumorales y los macrófagos, expelen señales químicas que hacen que se enlacen estas dos poblaciones y que formen una estructura más compleja, común, donde los dos colaboran. Es complicado esto porque los macrófagos son células del sistema inmunológico. Su función en este caso es eliminar a las células tumorales y hacer que se mueran. Pero como vemos, las células tumorales son inteligentes en este sentido, smart, y tienen señales que permiten reclutarlos para que en vez de ser atacadas por estos macrófagos, sean potenciadas para formar nuevo tejido. Como ven, esto es una ecuación, un sistema parabólico de 4 ecuaciones diferenciales. Después se transforma en un parabólico elíptico, es decir, las dos últimas ecuaciones por un escalamiento de delta 1 y delta 2, dado que la difusión del químico es mucho más rápida que su producción en tiempo, se puede hacer un ajuste y se elimina la variación temporal en las últimas dos ecuaciones para solamente obtener el caso elíptico, que es el laplaciano del químico. Por otro lado, este es un modelo muy general, más bien escrito de manera matemática. Uno podría tener distintos tipos de enlace entre la población 1 y 2, U1 y U2, dependiendo de los valores que le dé a los parámetros chi, sub y j. Por ejemplo, en el caso del chi 1,1, estamos diciendo que la población U1 es atraída por el gradiente de concentración del químico B1 con una fuerza chi U1, y que esa fuerza está en contra de la difusión natural de la densidad poblacional. Lo mismo ocurre para chi 1,2, donde aquí representa qué tan sensible es la población U1 al químico o al gradiente del químico B2. Lo mismo para la población U2. Podría ser, por ejemplo, que una población generara dos químicos, porque recuerden, porque visualicen las ecuaciones de B1 y B2, son químicos que se difunden y que son generados por ambas poblaciones con una intensidad alfa y J. Entonces podría ocurrir que hubiera químicos que son generados por ambas poblaciones, o que un químico fuera generado por solo una población, que una población fuera sensible a dos químicos y otra solo a uno, etc. Todas las combinaciones que puedan ser posibles. Si ustedes observan, los parámetros Ki pesan la sensibilidad obviamente al químico, y también pesan la no linearidad, es decir, le dan toda la parte no lineal al modelo. También aquí hay un supuesto que hay una conservación de masa. Entonces esta ventana de observación es un instante súper cortito, donde estamos asumiendo que no hay reproducción celular. Respecto al comportamiento del modelo multiespecie, lo que hemos probado en el artículo que publicamos el año 2019, donde cerramos el problema completo general en términos matemáticos, es que hay un fenómeno, aparecen fenómenos de blow-up, es decir, la solución en alguna norma, LP, tiene una norma que va a infinito en un tiempo máximo, ¿ya? Y también probamos condiciones para el blow-up simultáneo, es decir, matemáticamente estas dos poblaciones convergen a un punto, a un centro de masa, donde están agregándose simultáneamente. A pesar de que el fenómeno de blow-up es un fenómeno que en términos biológicos no se puede visualizar, no tendría mucho sentido que una población estallara en densidad en un punto. Cuando hicimos la interpretación del fenómeno tampoco era tan distante de lo que tiene que ocurrir, porque para la conformación de un tejido no es necesario que
que uno se forme separado del otro, sino que necesitamos una cohesión, una complejidad. Lo hemos visualizado este fenómeno en términos de, hemos hecho algunos testeos numéricamente para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo ocurre el fenómeno de blow-up. Aquí pusimos dos poblaciones con densidad inicial distinta, son dos poblaciones que están radialmente distribuidas en el espacio, cuya segundo momento es acotado, tienen entropía acotada, y ocurre que convergen al mismo punto y se visualiza el fenómeno de blow-up, ¿ya? Simultáneo. Efectivamente, acá no hemos hecho ninguna experimentación todavía tomando los parámetros que corresponden a efectivamente una ecuación diferencial que modela el fenómeno realmente, es decir, estas distribuciones son muy idealizadas, no tienen que ver más bien con lo que se ve en el laboratorio o cuando se hace un corte, o se hace un tipo de imagen de tomografía computarizada sobre la distribución de las células en el espacio o en el nicho tumoral. Algunos importantes observaciones sobre lo que se tiene hasta ahora es que el modelo de progresión tumoral solamente modela la comunicación célula-célula, no considera células de reproducción o no considera, perdón, funciones de reproducción celular o de crecimiento celular, por lo tanto, y se sabe que matemáticamente se sabe que estas funciones podrían prevenir el blow-up. Por otro lado, las condiciones iniciales y los parámetros que vimos en la simulación no se ajustan a un tumor en específico, porque también los parámetros y las distribuciones iniciales van a variar dependiendo del tumor, de la locación, del tipo de cáncer. Por otro lado, en la migración colectiva es muy difícil diferenciar en vivo qué mecanismo está aplicándose, es decir, si es quimiotaxis, si es aptotaxis, es decir, las células se mueven en conjunto porque se conectaron con otras células o porque están degradando su medio ambiente, su sitio tumoral para poder seguir avanzando. Para mirar los regímenes interesantes en términos de aplicación preclínica, de invasión tumoral, lo ideal sería ver qué ocurre cuando hay una baja cantidad de células tumorales y qué podría propiciar que en un cáncer de nivel 2, nivel 1, por ejemplo, condiciones ambientales externas podrían propiciar a lo mejor un proceso de invasión y una futura metástasis. Hay nuevos resultados matemáticos, hay una gran área de investigación sobre este tipo de modelo de Keller-Seigel multiespecie. Los últimos años ha crecido mucho, uno lo visualiza en las citas de sus artículos, por ejemplo, en las revistas donde nos están citando los 3 artículos de la tesis doctoral, donde uno puede visualizar que efectivamente hay un intenso trabajo de los matemáticos del mundo por entender el comportamiento de las soluciones de este tipo de sistemas. Por lo tanto, eso nos permitiría también, hipotéticamente, trabajar un modelo más complejo, más realista, tomando ya los resultados matemáticos que existen para este tipo de modelo y dándole un soporte teórico. Sin embargo, lo que sí es novedoso es poder incluir en un modelo elementos de quimiotaxis, aptotaxis que generalmente han sido estudiados separadamente. Es decir, se modela la quimiotaxis, se modela la durotaxis, se modela la chimotaxis, pero no se estudia un modelo que incluya todos los fenómenos de manera paralela, de forma de cascada,
y que nos permitiría a lo mejor dar con mayor complejidad, tener una visión de este fenómeno que no es observable en el laboratorio. Para esto, en mi caso, hemos propuesto este modelo, que es un poquito más general que el que les mostraba antes. Hay algunas simplificaciones que tienen que ver con que también, con la experiencia que hemos tenido, hemos visto que en una primera etapa no es necesario poner todas las interacciones posibles, sino que se puede tener una estructura y los resultados que se obtengan se pueden extender a mayor complejidad. Si ustedes ven, sigue el modelo de quimiotaxis y aptotaxis, pero hemos agregado un término que es W, que viene a representar la degradación de la matriz extracelular a través de una función F que va a depender del químico 3, ¿ya? Que genera la población tumoral U1, que va a depender también de la población U2 o del espacio que ocupe, que son los macrófagos asociados al tumor, el sistema inmunológico, y en este caso el propio W, que es la propia matriz extracelular que puede tener su resistencia a sus características. Los químicos B1 y B2 representan por un lado el químico generado que atrae a ambas poblaciones. Podría uno pensar solamente en un loop, y pensar también en cómo van a ser las formas de las funciones que van a representar en este caso el nacimiento y muerte o la fisión celular, en este caso tanto de células tumorales como de células de los macrófagos. Los macrófagos en este caso son la población 2, U2, y las células tumorales corresponden a la población U1 porque presenta dos tipos de interacciones, o tres tipos de interacciones. Por un lado, la quimiotaxis, que viene dada por la interacción con la población celular 2, y la aptotaxis, que viene representada por la interacción con la población celular o con la matriz extracelular W. Entonces, ¿cómo modelamos en este caso la proliferación celular? Esa es una pregunta. Yo había puesto ahí, la imagen no se ve, no sé por qué se borró, pero en realidad había puesto la imagen de la tesis de Host, donde aparece un listado de funciones que modelan la reproducción de una población, la evolución de una población, reproducción o muerte, o la función de crecimiento. Entonces, una pregunta porque las velocidades, el control de la población es muy distinta a las células benignas que a las malignas. Por lo tanto, ahí también hay una pregunta abierta. Por un lado tengo la función G1, que es de las células malignas, y por otro lado tengo la función G2, que es de células del sistema inmunológico. ¿Cómo se modelan esas dos funciones? ¿Cuáles son las más adecuadas? ¿Cuál es la otra pregunta también? Porque teniendo el modelo teórico, tenemos los resultados matemáticos, los resultados numéricos que nos permitirían estudiar la ecuación muy avanzadamente en términos matemáticos, pero ¿será que las distribuciones iniciales nos permiten aplicar estos resultados matemáticos? ¿Cómo son las distribuciones iniciales de estos procesos? Porque acá vemos un cáncer de mama, por ejemplo, en la letra A, un cáncer de mama que está recién iniciando, y tenemos un caso B, donde tenemos un cáncer de mama que está ya en una etapa de metástica, es decir, de un paso del nivel 3 a un nivel 4. Entonces, ¿cómo uno podría también, cuál es el conjunto en este caso, o cuál fotografía voy a elegir para iniciar también el modelo, y que tenga sentido con los supuestos temporales, con los supuestos de no reproducción, etc.? ¿Cuáles son los parámetros que ya están definidos para el modelo? ¿A qué me refiero con parámetros? Movimiento del tejido celular, velocidad del tejido celular, sensibilidad a los químicos. ¿Cómo son esas constantes? ¿Cómo las vamos a considerar? Y será necesario implementar, en este caso,
experimentos in vitro para cada cáncer específico, o podríamos tener que hay constantes que son válidas para todas las células tumorales. En el caso de la distribución inicial eso no va a ocurrir porque va a depender también mucho de cómo se van a comportar o qué espacio están ocupando o en qué órgano están. Entonces, respecto a los trabajos futuros, lo que me interesa en realidad es revisar más profundamente de lo que ya hemos venido haciendo la literatura, para ver el tema principalmente de cómo modelar la función de crecimiento y la función de la degradación de la matriz extracelular, que son estas dos partes que están acá en la ecuación. F es la matriz extracelular degradándose, y G1 y G2 son los crecimientos de cada una de las poblaciones celulares. Hasta ahora, en general, el análisis no lineal de esta ecuación diferencial parcial ha sido realizado dando características de la función F y de la función G1 y G2, no usando casos particulares, sino diciendo que continua, acotada, no sé, C infinito, L1, una medida, etc. Y por lo tanto no se ha definido en la literatura. Eso hay alguna definición, por ejemplo, una definición es la directa, es decir, contacto a contacto, contacto célula, contacto matriz celular, entonces ahí sería, por ejemplo, U1 por W, pero no es lo más realista, y que fue algo que usamos en este caso en algunas simulaciones. Queremos evaluar también los resultados del modelo matemático obtenido para estos parámetros más realistas, estas condiciones iniciales definidas, después obviamente hacer las simulaciones con los elementos de análisis numérico, y llegar a una interpretación de estos resultados en un contexto de la evolución tumoral. Y esperamos en algún momento poder, después de que se haga estos ajustes en el modelo, poder llegar a discutir los resultados para proyectar la continuidad del trabajo y posibles aplicaciones preclínicas del modelo y de sus resultados. Y muchas gracias. Con eso yo termino. Muchísimas gracias, Karina. Muy interesante, muy interesante. No sé si alguien tiene preguntas, alguna pregunta para Karina. Yo, una pregunta. Tú lo que mostraste hoy día es la aplicación al cáncer de mama. ¿Esto se podría después generalizar con distintos tipos de cáncer? Sí. O sea, el primer modelo que no salió la imagen del paper, ¿Ya? el modelo que está en una dimensión, modelaba el cáncer de mama, efectivamente. Y para ellos tenían los parámetros definidos, definieron algunas distribuciones iniciales en una dimensión, donde no hay blow-up. El modelo en general que hemos estudiado harto tiempo es bien genérico. Serviría para evaluarlo en distintos tumores. El tema es que tiene que aparecer estas dos condiciones, que es una interacción de las células tumorales con el sistema inmunológico, es decir, esta interacción con las células tumorales asociadas, y una interacción con la matriz extracelular. En ese caso se podría aplicar el modelo. ¿Dónde está la dificultad? En definir las distribuciones iniciales y que estas distribuciones iniciales permitan aplicar los resultados matemáticos. Eso efectivamente es donde todavía no sabemos si los resultados matemáticos que tenemos son consistentes con lo que la realidad nos está diciendo, o cómo podemos ajustar entonces esas distribuciones iniciales espaciales para que se puedan aplicar los resultados ya obtenidos de este modelo. Perfecto, gracias. Lo otro, tú estás trabajando con gente del área de la salud, con oncólogos. Sí, yo estoy trabajando con un colega de la universidad, pero él no es oncólogo, todavía nos estamos integrando a oncólogos, pero esperemos que en algún momento se logre. Estamos trabajando con un colega del área de ciencias biomédicas, que él trabaja en experimentos preclínicos con células del sistema inmunológico y células tumorales.
Entonces, claro, efectivamente presentamos el proyecto Fondesit para poder financiar ciertos experimentos para un cáncer específico, por ejemplo, que es el cáncer de estómago, que en la región del Maule es súper común, que además está asociado a una bacteria que degrada el estómago. Entonces queremos ver ahí cómo estas células tumorales se comportan, porque algunas pueden ser más agresivas que otras, algunas pueden tener un crecimiento celular mucho más rápido que otras. Entonces se desconoce también porque cómo, por ejemplo, cómo es la función de crecimiento o la visión celular. Si es logística, si es sigmoidea, si no es acotada, por ejemplo, es lineal, si uno lo estuviera ahí con un campo de cultivo crecerían infinitamente, no sé. Todavía no se sabe. Entonces, es ahí donde estamos un poquito al debe con el modelo matemático, que todavía ha quedado muy en lo teórico, es decir, se aplica en este contexto, pero en realidad lo estudiamos cualitativamente y cuantitativamente desde la perspectiva del análisis no lineal de ecuaciones diferenciales. Pero no, todavía no he visto resultados en este tipo de modelos que trabajen con distribuciones iniciales que sean reales, o que repitan experimentos, o que realicen experimentos en el laboratorio para hacer un ajuste de parámetros de los resultados y poder obtener a lo mejor una función de crecimiento tumoral, por ejemplo. Perfecto, gracias. Yo te felicito porque yo creo que este es un tema muy, muy importante. Bueno, y nosotros a nivel país tenemos el problema de cáncer al estómago. Somos dentro de los países uno de los que la llevamos con este tema. Yo creo, realmente me ha sorprendido y creo que tu trabajo va a tener mucha, mucha aplicación y ojalá te vaya bien porque sería un tremendo aporte. Gracias, Karina. Gracias, Maulén. ¿Alguna otra pregunta? O sí, quizás algunos comentarios. O sea, van como de la mano de las preguntas de María Angélica. Yo creo que yo quería saber si hay modelos del cáncer que realmente se apliquen. Porque uno lee sobre cáncer, ¿no? Y distintos cánceres se comportan de forma tan distinta. No sé, ponte tú, para el cáncer a la próstata, o sea, hay mucha más investigación que ha dado fruto en el tratamiento del cáncer de la próstata que otros cánceres que son mucho más difíciles de manejar. Entonces, hay modelos, hay equipos de médicos que efectivamente ocupan modelos matemáticos para tomar decisiones. Sí, sí, hay equipos matemáticos que usan mucho los modelos matemáticos y computacionales para definir terapia. Y se han hecho estudios, efectivamente, se hacen estudios clínicos ahí, donde personalizan las terapias. Es más bien para reducir toxicidad, porque la quimioterapia es tóxica, entonces en altas dosis, y es cara además, entonces en altas dosis produce también muerte de los otros tejidos. Y también eso puede ser un nicho para una célula tumoral que encontró ahí una debilidad y pueda iniciarse un nuevo tumor. Entonces sí, efectivamente complementan también, por ejemplo, van aplicando lo que hemos estado leyendo en los últimos resultados que hay, van aplicando quimioterapia, y con un modelo de proyección de la forma del tumor, van visualizando, van aplicando esa terapia también, quimioterapia, de manera virtual, para ir viendo cómo va evolucionando el tumor. El problema son los factores genéticos. Es que aquí no se puede estandarizar un protocolo de este tipo, porque hay un factor que es genético y que tiene que ver con el comportamiento de la célula individual, como familia de células. Entonces, cómo crece, cómo se evoluciona, cómo reacciona a ciertos químicos y a otros, cómo reacciona a estas terapias de gas, que son las radioterapias, o las terapias ya más invasivas, que son de extirpar, por ejemplo. Entonces, allí es donde está la complicación, porque los cánceres son personalizados y las terapias no. Claro. Entonces ahí es donde el modelo matemático puede entrar a hacer un aporte. Es una forma barata de personalizar el tratamiento finalmente. Exactamente. Entre comillas, claro, más económica. Más económica en el sentido que tampoco pone en riesgo personas, como un poco lo que se está haciendo también con modelos de covarianza estadística, que es decir, generar escenarios
para poder ir dando orientaciones al laboratorio en qué tipo de experimentos hacer. O sea, no haciendo todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Porque eso hace perder espacio, hace perder tiempo y dinero, porque los experimentos son súper caros. Entonces también es ir apuntando hacia allá, hacia donde, pero todavía estamos en una brecha, que es la brecha que comentaba, que es decir, atreverse a buscar, definir parámetros y definir primero desde la literatura. Ese va a ser el primer paso. Claro. Sí, muy interesante. En Chile creo que hay ensayos clínicos, ¿no? Del cáncer. Sí, Hay institutos de investigación incluso que hacen eso. Sí, sí, no, y o sea, por ejemplo, nosotros tenemos allá el cáncer de estómago, es muy investigado en la región porque es la primera causa de muerte en hombres. Después viene los infartos, el infarto cardiovascular, que es más o menos un poco lo mismo, por la alimentación, las tradiciones campesinas, por ejemplo, acá hay mucho de comer en la parrilla, por ejemplo, el pan de parrilla, y eso va provocando en el estómago. Y también ahí está la bacteria, la Helicobacter pylori, que es una bacteria que también es quimiotáctica, se mueve, se esconde en los rincones, y tú la eliminas con antibióticos, pero generalmente te queda en el estómago y reemerge, y va provocando úlceras, y esas úlceras son las que después se transforman en un cáncer. Entonces, en ese sentido, es muy difícil hacer todos los experimentos. O sea, ahí es donde la matemática está adquiriendo nuevos nichos de trabajo. Es decir, a generar estos laboratorios virtuales de simulaciones, junto con la parte numérica y computacional, obviamente en alianza con eso, que nos permita desarrollar, poder visualizar diversos escenarios de reacción frente a los distintos. Pues uno podría decir, el modelo le agrego la quimioterapia, al modelo le agrego un inhibidor de la comunicación celular entre estos macrófagos, o agrego otra población celular que viene a atacar, etcétera, porque también está la inmunoterapia, las vacunas, que todavía no se ha modelado. Y esto viene un poco de la nueva tendencia de modelamiento matemático, que es el modelamiento integrativo. Es decir, tú puedes integrar técnicas experimentales, in vivo, que no son las mismas. Es decir, no es que yo vaya a ver in vitro el tejido difundiéndose y yéndose a un lugar, sino que voy a trabajar con las células para medir el señalamiento, a qué tipo de factores se atraen, a qué tipo de factores pueden inhibir esa comunicación, y ahí lo transformo en un elemento para incluir en el modelo. Pero, y el modelamiento integrativo a lo que apunta es este análisis de una problemática, donde tú puedes tener, por un lado, los datos de bioinformática, donde tienes los factores genéticos, tienes el ámbito social, también el impacto social del problema, elementos culturales que también hacen que a lo mejor una solución científica no pueda ser aplicable en ese contexto. Y está por otro lado también los datos, la información previa, las imágenes, por ejemplo, en este caso de los tumores, y el modelo matemático. Entonces uno debiera ir proyectándose a un trabajo que sea interdisciplinar o transdisciplinar, no sé, o multidisciplinar, que permita que integre estos distintos métodos en un modelo mayor para intervenir una cierta situación. Y dentro de esos modelos uno va a ser el modelo matemático. Muy interesante. Ojalá que acá en Chile los oncólogos se interesen y se pueda armar un equipo así. Sería fantástico. Sí, en el fondo sí, ese es mi sueño del fondo. Sí, me imagino. Así que suerte. Gracias, Karina. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Nadie? Ya. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Cari, ¿los modelos de cáncer son todos así del mismo tipo o hay distintos? Además de lo que mencionaste de modelos de covarianza estadística, ¿hay algún otro? ¿O en qué consiste, sabes, los modelos de covarianza estadística? Sí, lo que pasa es que ahí buscan establecer como, no sé, tenemos 3 o 4 variables que tenemos que estudiar en el laboratorio,
más, no sé, tenemos que, no sé, poner cantidad de nutrientes, otra variable, y la cantidad de células, por ejemplo. Entonces, no sé, uno podría hacer todas las permutaciones posibles entre esas variables. O sea, pongo 4 células, 1 gramo de esto, 3 gramos de esto. Entonces, lo que hacen esos modelos de covarianza, encuentran una zona, encuentran como una superficie, donde la interacción de las variables me asegura que voy a tener un experimento exitoso, por ejemplo. En el otro caso, los otros tipos de modelos, bueno, están las EDP, que modelan toda esta función celular conjunta de avance, este tejido moviéndose en conjunto. Están también las de interacción epidemiológica, por ejemplo, uno podría pensar también, y de ahí podríamos discutirlo más adelante, en trabajar un modelo donde el adquirir un virus o una bacteria te hace más propenso a tener un cáncer. Entonces, por un lado, tú puedes hacer la epidemiología del cáncer en ese sentido, interactuando con otras enfermedades que podrían potenciar o hacer que haya un avance más rápido. Por ejemplo, tengo un factor genético de cáncer a la vesícula, que es la hora que se está estudiando, que dicen que por el linaje de la sangre indígena mapuche, en este caso, tendríamos una propensidad a tener cáncer de vesícula. Entonces se está estudiando toda esta información genética, se están trayendo pedazos de tumor, de vesícula en el hospital, de los que están el patólogo cuando operan un tumor, sacan un pedazo de vesícula y guardan la información genética, y después en otro supercomputador de Europa van a hacer un análisis de todo eso, van a encontrar un patrón genético. Entonces también, por ejemplo, si uno tiene una preponderancia genética y no sé, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino y adquiero el papiloma. Entonces, por ese tipo de modelos todavía no está abordado, porque todavía se ve el cáncer como una enfermedad no epidemiológica, no de salud pública, sino como que trato a la persona, me concentro en desarrollar droga, en desarrollar vacunas, toda la parte de la química farmacéutica, que tiene su negocio atrás y que obviamente que tiene mayor financiamiento porque es muy lucrativo, pero hay muchas aristas del cáncer que no se han mirado, no se han modelado integrativamente, también como un problema social, por ejemplo. Si lo cultural también podría preponderarte a tener un cáncer. Entonces, y los otros modelos que he visto también, los modelos de inteligencia artificial, que estamos trabajando con otra alumna en eso, que es el trabajar con imágenes, donde desarrolla una inteligencia artificial, es decir, ¿cómo se llama? Una red neuronal multicapa, de algún tipo, que podría, de varios tipos, que aprende con imágenes de tumores que ya sabemos si son malignos o benignos, y te puede apoyar un diagnóstico. Es decir, por ejemplo, el profesional, porque ahora es todo muy, muy subjetivo. Es decir, ya, y yo puedo decirte que es benigno, pero puede que hayan otras variables que no estoy considerando en la evaluación para decirte que es benigno, o para decir que está en nivel 2 y en realidad está en nivel 3 y debería haber sido más agresivo el tratamiento. ¿Ya? Definir los estadios también es muy de imagen, como les mostraba el cáncer de mama, es decir, se ve en la imagen que sale el tumor para acá, entonces ya ahí se acompaña mejor de un examen de sangre que te dice si hay células tumorales en la sangre, ya, pero podría ser que no hubiera, que hubiera muy poquitas, que no fueron medidas. Entonces la inteligencia artificial en este momento te está ayudando a eso, así que si es benigno o maligno. Ya. Pero ¿qué podría decir también? Podría apoyar también el tema del nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y complementarse con un modelo matemático para una terapia. Después uno podría seguir sacando imágenes y también volver a aplicarla en la inteligencia artificial, las imágenes del tumor, y decir, hay un retroceso del tumor, hay un avance, por ejemplo. Interesante. Sí, es bien interesante el tema, pero todavía está muy incipiente, porque todavía se ha concentrado mucho en la parte experimental y clínica. Y en la parte computacional hay una dificultad, que hay pocas bases de datos. Entonces, no hay imágenes con diagnóstico. Yo tengo que tener una imagen asociada a un diagnóstico certero. Es decir, ya, esta imagen
es de un tumor en tal nivel. Esta imagen es de un tumor benigno, esta imagen es de un tumor maligno en tal nivel. Esta imagen es de un tumor que ya fue aplicado la quimioterapia. ¿Y por qué? Porque no hay una base de datos común en el país. O sea, por ejemplo, la información estadística está abierta al país, pero lo que tiene que ver con imágenes, con diagnóstico médico, con imágenes satelitales, con distintos datos, todavía no hay disposición. Entonces uno, para generar una base de datos, llegar a tener una base de datos de 5.000 imágenes de cáncer de mama, por ejemplo, con su diagnóstico, es muy difícil. Es un trabajo que todavía está pendiente y que no se ha analizado de la manera correcta en las instituciones de salud, viendo el aporte que podría tener esa información, el uso que podría tener en el caso de investigación. Sí, y siendo que es un problema actual, ¿no? Que hay Sí. mucho cáncer. O sea que todavía hay mucho centralismo en la visión científica, pues nosotros nos pasó, estamos abriendo un centro oncológico acá, se suponía que era el primero de región, está postulando unos fondos y todo, lo apoyaba el gobierno regional, pero cuando viene el Ministerio de Ciencia anterior, por ejemplo, dice, no, pero ¿para qué quieren un centro oncológico en Maule si tenemos uno en Santiago, que están todas estas personas, ¿por qué no trabajan con ellos? Porque no están interesados en las problemáticas propias de la región, en los cánceres que afectan acá, las condiciones de clima, las condiciones culturales que propician que haya un mayor factor de riesgo. Claro, claro. Pucha, ojalá que en eso sí se pueda avanzar. Bueno, muchísimas gracias, Karina, y muchas gracias a todos. Muy interesante la charla. Muchas gracias por la invitación.